nosotros nos hemos tomado la tarea de poder hacer, ¿verdad?, una expresión, ¿verdad?, o una simplificación de lo que es la participación del creyente en la vida toda, ¿verdad?, no solo en un área en particular. Así que vamos a abordar este tema que está muy interesante. Hemos venido, ¿verdad?, compartiendo una serie de mensajes que tienen que ver con nuestra posición en el mundo como cristianos, ¿verdad? ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Verdad? ¿Cuáles son aquellos elementos que deben de mantener la estructura del cristianismo? Ya lo vimos también. Ya vimos de dónde procede, ¿verdad?, el movimiento bautista a nivel, ¿verdad?, mundial e histórico. Y ahora, hermano, es muy importante, ¿verdad?, pues analizar o reflexionar sobre este tema, ¿verdad?, que es competencia también de la iglesia. La iglesia está comprometida con la vida toda, ¿verdad? Así que vamos a hacer un breve análisis acerca de esto a través de las escrituras y el propósito, ¿verdad?, de esta enseñanza tiene que ver con la identificación, ¿verdad? Identificar la importancia del ejercicio de una fe viva en la realidad de la vida. O sea, la fe viva es cuando nosotros ponemos por obra la palabra. Entonces esto suena, ¿verdad?, paradójico porque encontramos, ¿verdad?, una diversidad de iglesias anunciando la palabra, hablando de Dios, ¿verdad?, alzando la voz, no solo en las iglesias, sino también en otros lugares físicos, ¿verdad? Hay gente que va a los parques, a los mercados, anda por las calles, ¿verdad?, predicando, anunciando. Entonces, pero muchas veces ese mensaje se obtiene, ¿verdad?, como simplemente el ejercicio de una fe dentro de una obra, de una iglesia, y ahí muere, pues. Entonces, con esto queremos nosotros dejar como una huella en nuestro interior, en nuestro corazón, y generar, ¿verdad?, pues aquel pensar, y más que el pensar, un hacer, ¿verdad? Tenemos que ver que la fe va más allá del reduccionismo que los mismos religiosos, los líderes religiosos, han hecho en la historia. O sea, ser religioso es ser o estar dentro de una organización religiosa o reunirse en un culto, ¿verdad? Entonces, para muchos eso es el ser cristiano: tener una Biblia en la casa, cantar himnos, saludarnos como hermanos, y pareciera ser de que ese es el mundo, por ejemplo. Estamos como lejos del mundo, lejos de la humanidad. Somos un grupo distinto, ¿verdad?, a la humanidad, y como que no tenemos contacto con el mundo, ¿verdad? Entonces, hay un texto bíblico que dice, ¿verdad?, que Dios amó al mundo. De tal manera, dice, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Imagínense el gran amor de Dios por el mundo. Pero a nosotros nos plantea, ¿verdad?, que el mundo, ¿verdad?, no es para nosotros. El mundo, el cosmos, la totalidad de la vida, no el mundo mundanal, ¿verdad?, las acciones malvadas de los seres humanos. No vamos a participar en eso, por supuesto, pero sí estamos inmersos en el mundo, somos parte del mundo. De hecho, la iglesia debe ser luz del mundo, no como un movimiento religioso, ¿verdad?, sectario, que ellos han decidido vivir así, como recluidos exclusivamente, ¿verdad?, Dios para ellos. Como que Dios, hermano, puede ser amarrado, ¿verdad? Pero bueno, luz del mundo es porque vivimos, hermano, allí en medio del mundo, y el mundo está atento a qué es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces el propósito tiene que ver con eso: identificar la importancia del ejercicio de una fe viva, no una fe, ¿verdad?, prácticamente secuestrada, sino una fe viva que
reacciona, ¿verdad?, ante lo que es la realidad de la misma vida. Así que vamos a ver también un texto bíblico que vamos a estar ocupando en esta hora. Si ya estén amables, vamos a buscarlo, y cuando lo tengan nos ponemos en pie un momentito, solo brevemente vamos a ponernos en pie. ¿Verdad? Cuando lo encuentre, como digo, me regalo un amén y nos ponemos en pie y lo leemos juntos, ¿verdad? Así, de manera participativa, juntos lo vamos a leer. Solo va a ser un versículo nada más. Qué interesante la vida de Jesús, hermano. La vida de Jesús no solo son los milagros. La vida de Jesús no solo es, ¿verdad?, el hecho de identificarse con humildes, sino que la vida de Jesús tiene una serie de matices, ¿verdad? Y muchas veces algunas organizaciones centralizan en un área particular de la vida de Jesús, ¿verdad?, el cristianismo. Por ejemplo, hay hermanos que hablan mucho de sanidad, sanidad aquí, sanidad por allá, y solo la sanidad va a depender si usted llega al culto, ¿verdad? Pero no he visto ninguno de estos que vaya a los hospitales donde están los verdaderos enfermos, ¿verdad? Muchos enfermos ahí, hermano. No estoy diciendo que Dios no se pueda manifestar y hacer un milagro, ¿verdad? Sí lo puede hacer, pero también hay otras personas necesitadas. Jesús anduvo en la calle y se topó con gente ahí. Bueno, leemos entonces el versículo 27, dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así la palabra del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios de la vida, porque nos concediste este día poder levantarnos, abrir nuestros ojos y hacer nuestros quehaceres cotidianos. Pero este día no es como los días, Señor, que nos han antecedido, sino que este día es tu día, es el día de reposo, el día de descanso, es el día que te dedicamos a ti, mi Dios. Así es que obre conforme a esa, Señor, gracia suya, y llénanos con su presencia, que tu Espíritu guíe, Señor, todo nuestro ser, que podamos nosotros centrarnos en usted, en su palabra, en esta reflexión, y que toda pena, toda carga, todo, Señor, aquello que nos aqueja, Señor, se quite dentro de nosotros. Que sea usted, Señor, quien nos esté dando esa paz que el mundo no da, porque tú eres nuestra paz, mi Señor, y que reposamos en usted. Gracias, mi Dios, gracias porque nos has regalado la vida. Bendiga entonces este culto, bendiga a los hermanos que están entre nosotros y los que no han podido estar. Allá donde estén, que tu gracia también nos acompañe. En su nombre oramos, amén y amén. Pues entonces. Como en forma introductoria, vamos a hacer, hermano, un análisis del Antiguo Testamento y cómo un pueblo particularmente insignificante, según Deuteronomio 7:7, un pueblo, ¿verdad?, que no era pueblo, era una familia seminómada, vagando por el desierto. Y su papá, ¿verdad?, un patriarca llamado Jacob, era el que, ¿verdad?, guiaba a aquellas familias. Y qué interesante es, porque viviendo en una zona, ¿verdad?, donde se creían en muchos dioses, surge un hombre llamado Abraham.
y cree en Dios. Pero ese Dios en quien cree Abraham es un Dios justo, Dios que le gusta que el ser humano trate a su semejante, ¿verdad?, como tal. O sea, como un ser que tiene la vida y que esa vida se la ha dado Dios. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento encontramos una visión de Dios que está arraigada a la vida. No por gusto, encontramos a Dios en la creación haciendo las cosas. Dios está presente. Dios, por medio de su Espíritu, está presente en la creación. O sea, Dios vinculado con la vida. Hágase, ¿verdad?, el cielo, hágase la tierra, hágase, ¿verdad?, las aguas, hágase la luz. Vemos a Dios vinculado con la vida. Crecen los peces del mar, las aves de los cielos. Y vemos entonces esa gracia redentora de Dios en la vida, vinculado con la vida. Dios nunca ha estado separado de la vida. Dios siempre ha estado unido a la vida. Amén, iglesia. Bien, entonces encontramos al hombre en aquella creación. Dios le hace también y lo ubica en ese contexto de creación. Ya el hombre tiene, ¿verdad?, una autoridad. Dios se la dio. Tiene que cuidar la tierra, tiene que sojuzgarla, tiene que labrarla también para poder alimentarse. La tierra se vuelve como la mamá del ser humano, porque le da de comer, le da agua también. Entonces Dios, que es, hermano, el dador de la vida, está inmerso allí con la vida del ser humano. Bueno, el ser humano comenzó a poblar la tierra. Estamos dando un breve resumen de todo el Antiguo Testamento, teniendo en mente que hay un pueblo particular llamado Israel. Entonces las personas comenzaron a poblar la tierra. Y por supuesto vemos que en la vida natural siempre hay hay una construcción, ¿verdad? Hay como una organización, fíjense. En la vida de todos los seres vivos, ¿verdad?, no solo humanos, sino en todos los seres vivos, vamos a encontrar una serie, ¿verdad?, de cuestiones que se dan de organización. Presten atención a esos elementos, ¿verdad?, muy naturales. Vemos las hormigas que tienen una, ¿verdad?, organización particular. Vemos, hermano, ¿verdad?, a los búfalos, lo que nos gusta ver, ¿verdad?, esas series de la naturaleza, y encontraremos, ¿verdad?, hermano, cómo responden los animales ante la necesidad, cómo cazan, cómo persiguen a sus presas. Esas manadas de lobo, cómo se organizan. Hay un macho alfa que va, ¿verdad?, hermano, ahí guiando a toda la comunidad. Entonces vemos una serie de organización que se da. Allá en el desierto habían personas también, comunidades que se organizaban. Había un líder, había un guía. Podía ser la mujer o podía ser el hombre. Había sociedades matriarcales y habían sociedades patriarcales. Algunos dicen, los estudiosos, ¿verdad?, hermano, en la sociología o en la historia, hablan de que antes del patriarcado existía el matriarcado, de que el patriarcado se cansó del matriarcado y le quitó, ¿verdad?, el puesto. Eso, pues, hay, hermano, bastante evidencia de eso, ¿verdad?, donde la figura del Dios hombre, hermano, muchas veces se encuentran vestigios arqueológicos donde aparece la figura de una mujer, ¿verdad?, que anterior a la figura del hombre Dios estaba la figura de la diosa mujer. Entonces llegó un momento que hubo un cambio ahí, ¿verdad? Y por supuesto se establece al hombre como
la prioridad de la sociedad y todo se construye alrededor del hombre. Por eso vemos que hay leyes que, hermano, desmeritan el gran aporte de la mujer, ¿verdad? Porque así fue construido. El Antiguo Testamento fue construida, la ley del Antiguo Testamento fue construida, hermano, desde la perspectiva del hombre. Entonces el rey surge porque, hermano, hay una problemática social de que es necesario ordenarla, entre comillas, por supuesto. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque las comunidades se reunían como hermano, alrededor del patriarca. El patriarca era el que gobernaba aquella comunidad. Y después se hacían tribus. Las tribus se organizaban, hermano, y hacían ejércitos. Pero de repente surge la figura de un rey. Una persona que manda ante todos los demás. Todos los demás le dan, hermano, ¿verdad?, el valor a este personaje por sus habilidades en el combate, en la guerra. Y decían ellos, ¿verdad?, este nos va a guiar, este nos va a sacar, ¿verdad?, nos va a librar de nuestros enemigos. Entonces la figura del rey está, hermano, adherida también a aquella persona que conquista, que mata, que asesina y que libera pueblo, ¿verdad?, un pueblo particular. Los israelitas eran tribus. Todavía no habían llegado a ese estado, ¿verdad?, avanzado de tener un rey. Y surge, ¿verdad?, entonces la necesidad de organizarse por medio de la figura de un rey. Vino un profeta y le dijo, ¿verdad?, a aquellos líderes religiosos, ¿verdad?, políticos, les dijo, miren, tengan mucho cuidado porque el rey les va a exigir a ustedes impuestos. Antes la organización era, hermano, bueno, estamos todos juntos en esto, ¿verdad? Hagamos algo. La gente se organizaba y arreglaba las cosas entre ellos. Si la calle estaba toda, ¿verdad?, hoyuda, toda fregada en buen salvadoreño, ¿verdad?, la comunidad se organizaba y decían, bueno, hagamos algo. Arreglemos la calle, compremos cemento, compremos arena, compremos grava. ¿Y quién puede hacer tal cosa? Yo puedo hacer tal cosa. Y todos ahí haciendo, ¿verdad?, zancos, emparejando con sus asadones, con sus piochas, ¿verdad?, haciendo, hermano, allí sus figuras en el suelo, ¿verdad?, y emparejando todo, arrancando piedras. Esa era la organización de antes. Las personas se organizaban con ellas mismas, todas las familias, los niños colaboraban, los jóvenes colaboraban, ¿verdad? La seguridad se daba a nivel comunitario también. De repente venía alguien de otro, ¿y de dónde venís vos? ¿Y para dónde vas? ¿Quién sos? ¿Ah? No había, hermano, que alguien pudiese llegar a querer robar, ¿verdad?, en una comunidad donde no se conocía, porque toda la familia se llevaban. Preguntaban, cuestionaban, salían los más fuertes, ¿verdad? Bueno, ¿y quién quieren hacer ustedes acá, ¿verdad? Reclamaban. Entonces, vino el profeta y le dijo, ¿verdad?, aquellos que pedían un rey allá en Israel, miren, les van a cobrar impuestos. Las cosechas que ustedes tengan, cierta porción se la van a dar al rey, porque el rey va a necesitar. Sus hijos se los va a quitar el rey, los va a ocupar de soldados. A sus hijas también. Hay reyes que andaban, ¿verdad?, buscando mujeres, una gran cantidad, y tenerlas en el harén. Les quitaban a los hijos, les quitaban a las hijas, les quitaban también su alimento, el trabajo, ¿verdad?, que ellos habían desempeñado en el campo. Bueno, construyeron la figura del rey. Y allá, hermanos, estaban sufriendo por la carga del impuesto que les habían, ¿verdad?, impuesto. Pero así quería la sociedad. Y esa figura del rey hoy es la figura del presidente. Es interesante cómo va la historia caminando, ¿verdad? Ahora bien, la figura del presidente en la actualidad está regulada. Y quien regula, ¿verdad?, lo que es el poder es un texto
que debe de ser cuidado por las poblaciones, por la sociedad. Se llama Constitución. Y ahí dice, ¿verdad?, que hay 3 poderes del Estado por medio de 3 órganos: legislativo, ejecutivo y judicial. Ninguno de ellos tiene que sobrepasar la autoridad del otro. Entonces esto quiere decir que debería de haber un balance. Estas sociedades son llamadas democráticas porque a través del voto se eligen a sus representantes. Ahora bien, esto, ¿verdad?, muchas veces suele pasar, ¿verdad?, en la historia, que esa figura del rey, que es el único que tiene, ¿verdad?, la directriz y el único que manda, muchas veces se quiere recuperar a través de anular el poder de estos órganos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, bueno, se integra la figura del rey y posteriormente, ante el cansancio de la gente, porque los reyes no gobernaban para el pueblo, sino para sí mismos, entonces surge, mire qué interesante, la figura del profeta. El profeta que sufre con el pueblo porque está en medio del pueblo. Sabe, ¿verdad?, los efectos que están causando las decisiones de sus gobernantes. Nadie le llega a contar al profeta el dolor o el sufrimiento. Él lo está viviendo. Lo vive por medio de su estómago con el hambre. Lo vive porque no tiene trabajo. Lo vive porque está viendo morir a su prójimo. Entonces el profeta se identifica y comienza a criticar. Esta crítica no es destructiva, es constructiva. Toda crítica que surge de la sociedad, hermano, es para que los que gobiernan repiensen sus decisiones y que hagan las cosas de manera distintas. Amén, iglesia. Amén. Ya le digo, Dios no se separa de la realidad. Dios está presente y ha puesto al hombre para gobernar en la tierra. Pero cuando el hombre, por ser un ser autónomo, cuando el hombre decide guiarse por sus propios deseos y pasiones, entonces hay una corrupción del ser. Y es allí donde surge entonces el profeta. El profeta llega y dice, bueno, tengan cuidado porque les voy a decir algo, dice el profeta. Dios es Dios de justicia. Y hay mucho sufrimiento y dolor. Paren ya eso. Vuélvanse a Dios. Corrijan sus caminos. ¿Qué es corregir el camino según el profeta? Dejen de hacer lo malo. Dejen de extorsionar. Dejen de grabar con tanto impuesto al pueblo. No le roben al pobre. Miren qué interesante. El profeta sabe, conoce su realidad. El profeta no se desconecta, ¿verdad? Como muchas veces se presenta en las iglesias, desconectándose en un culto y hermano, entrando, ¿verdad?, en aquella, pues, lengua y están hablando profecía. No. Si vamos y somos coherentes con el texto del Antiguo Testamento, el profeta no se desconecta de su realidad y está siendo bien puntual con su mensaje. Amén, iglesia. Está siendo bien puntual con su mensaje. No se va, hermano, por otro lado. No está hablando en lenguas el profeta, en idiomas que no entienden los receptores. El profeta está hablando en un lenguaje comprensible donde, hermano, la injusticia estaba imperando en aquel momento y era necesario que alguien representara verdaderamente al pueblo. Quien lo debería de representar era el rey, la figura política por excelencia. ¿Se da cuenta usted cómo Dios entonces viene a la vida? Dios le bendiga, bienvenido. Cómo Dios viene a la vida, nos da la vida a todos y no se despega. Entonces el profeta siempre va a estar y siempre va a surgir en los conflictos sociales.
En las necesidades de la humanidad siempre va a surgir un profeta. Ya sea un hombre o una mujer, sea religioso o no, pero siempre el corazón de esta persona va a arder porque no soporta la injusticia. Bueno, mire qué bueno. El tema es cristianismo y política. El tema es cristianismo y política. Allá estaba sufriendo Israel en Egipto. ¿Y a quién usó Dios para liberar a aquellos hombres que estaban muriendo de generación en generación? Nacían siendo esclavos y morían siendo esclavos. Mire qué interesante. Dios puso en el corazón a un hombre. Y en ese corazón, ¿verdad? Sentía que su corazón se quemaba porque sentía que había mucha injusticia. Vivía el dolor de los demás y quiso hacer algo, y el pueblo dijo: no, porque tú eres, ¿verdad?, de la clase poderosa, así que no te creemos, siempre nos han mentido. Y mató a un egipcio, salió corriendo. Usted ya sabe la historia, ¿verdad?, de quién estoy hablando, ¿verdad? Y se fue allá al desierto. Ya estaba en el desierto el hombre y seguía su corazón, ¿verdad?, ahí, hermano, muy inquieto por las cosas malas que le estaban sucediendo a aquellas personas, a aquellos seres humanos, a aquellos esclavos allá en Egipto. Dios no lo dejó libre hasta que hizo la voluntad de Dios a aquel hombre. ¿Quién es el que está presente ahí ante el dolor de los demás? Dios. Amén, iglesia. ¿Quién sabe, quién conoce mejor el dolor sino Dios que está en el corazón del hombre? Por eso en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios, hermano: cuando me vistes desnudo, dice. Cuando tuve hambre, me distes de beber, dice Dios mismo. Porque está en el corazón del ser humano. Dios habita en el ser humano. Cuando nosotros somos recíprocos con aquel necesitado, entonces, hermano, estamos siendo dadivosos. Estamos bendiciendo a Dios en ese sentido. Porque Dios está en el corazón del hombre. Esta es solo la introducción. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento la vida del religioso estaba vinculada con todo. Con el lenguaje, ¿verdad? Había un lenguaje que había que aprender, que transmitirlo, ¿verdad? Con la organización religiosa, había un culto, había que enseñarle a los niños, a la nueva generación, la religión. Había una filosofía, una manera de pensar a nivel, hermano, teórico. ¿Quién es Dios para ellos? También Dios les enseñaban todas esas cosas. Les enseñaban a escribir, a leer. Les enseñaban, hermanos, también las cuestiones políticas, cómo se debe gobernar, cómo debe responder uno ante la injusticia o la justicia. Entonces, la vida en aquellos tiempos, miren, profeta, reclamando, ¿verdad?, al rey. Era visto mal que un ser humano reclamara a un político, un religioso le reclamara a un político en el Antiguo Testamento. No, eso era normal. La religión y la política estaban unidos en aquellos tiempos, no había problema en ese sentido. Solo que el profeta no era sacerdote, que quedemos claros con eso. Una cosa era el sacerdote y otra cosa era el profeta. El sacerdote era más allegado al poder del rey. El profeta era más allegado al poder de los más desfavorecidos. Entonces son dos entidades religiosas, ¿verdad?, que tienen objetivos distintos. Entonces, aclaro, ¿verdad?, conceptos. Y entonces para el profeta no había problema de hacer una crítica al rey, porque Dios está presente en la vida toda.
Y si los políticos, el rey, no está haciendo bien las cosas y el sacerdote no le dice nada, entonces sí le va a decir algo el profeta. Porque el profeta no vive del rey. ¿El rey le paga a quién? ¿A quién le ayuda, verdad, el rey con todo el dinero que recoge? Al sacerdote, ¿verdad? Entonces, ¿quién está condicionado? ¿El profeta o el sacerdote? El sacerdote va a estar condicionado, ¿verdad? Uy, no le digo nada porque me va a quitar, ¿verdad?, la bendición, el pan. Ajá. Entonces, mire qué interesante. Entonces, allá está el profeta que está comprometido con Dios y con el sufrimiento, ¿verdad?, de las personas. Las personas se dirigen a él. Mira, pedirle a Dios que nos mande lluvia. Y allá oraba, ¿verdad?, y la lluvia caía. Cuando le reclamaban al rey, allí estaban presentes, ellos sentían una representación verdadera. Porque nadie se atrevía a decirle nada al rey, porque el rey tenía un régimen. ¿Sí? El rey tenía un régimen y tenía sus soldados. Y si alguien decía algo, lo iban a traer y lo encerraban. De hecho, encerraron a varios profetas. Al profeta Jeremías le llamaban al profeta llorón, solo llorando pasaba el profeta, solo encerrado lo dejaban. Cosa seria. Entonces, el profeta, no cree usted que no le va a ir que le va a ir bien en la vida porque por su oficio de profeta. No, el profeta sufre también, no vaya a creer usted. Al profeta lo persiguen, al profeta lo amenazan de muerte, lo golpean, lo encierran. Entonces no es agradable estar en los zapatos del profeta. Porque lo mismo que hacían con los demás, hacían también con el profeta. Una vez encerraron a Martin Luther King en Estados Unidos. Vienen unos hermanos y Martín le dice, ¿qué estás haciendo adentro de la cárcel? Le dice. Y viene él y les dice, ¿y ustedes qué están haciendo afuera? Le dice. Bueno, entonces, como esta es una introducción, ¿verdad?, a este tema bastante complejo, como le digo, porque estamos acostumbrados a decir de que el religioso prácticamente no se vincula con lo político, ¿verdad? Ese es el mensaje que encontramos en la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, ¿verdad? Evangélicas. Pero vamos a ver, hermanos, que desde el Antiguo Testamento hay, ¿verdad?, un reclamo ante la adversidad que se está atravesando y que esa adversidad no viene de Dios. Porque hay que ver también de quién viene la adversidad. Esa adversidad no viene de Dios. O sea, que a Dios le guste, ¿verdad?, matar o quitarle alimento a las personas o a la población. Dios no es así. Bueno. Jesús, en el Nuevo Testamento, sus enseñanzas y acciones, oiga bien esto, tuvieron implicaciones políticas significativas. Prestemos atención a esto que vamos a ver. Miren, hermano, bien es cierto, Jesús nunca portó la bandera de, ¿verdad?, aquellos que se autoproclaman como de izquierdas, ni tampoco de derecha. Estas figuras de partidos políticos, ¿verdad?, han surgido en la historia para poder decir nosotros estamos con uno y aquellos están con otro grupo en la parte social. Jesús no estuvo ni con uno ni con el otro. ¿Sí? Jesús simplemente vivió su vida como Él, ¿verdad?, la interpretó. Como Él interpretó y vivió a Dios. Jesús no fue de izquierda ni de derecha. Esto es bueno, ¿verdad?, aclararlo, porque algunos, por lo menos el ala de la izquierda, dice que Jesús sí fue comunista.
Pero hay mucha tela que cortar, porque el comunismo es la etapa final, según el marxismo, de aquella sociedad, ¿verdad?, dominada por el trabajador. El comunismo es como lo final, ¿verdad?, de una sociedad en busca de su liberación. Y es muy difícil concebir eso. O sea, vivir en comunidad solamente se vive allá en unas tribus del África, donde todos o duermen en el suelo o duermen en la cama. Lo que comen unos, comen otros. Allá no hay distinciones o diferencias. No. Pero en estas sociedades donde las formas económicas son distintas, hermano, ¿verdad?, vemos a Jesús con enseñanzas que tienen implicaciones políticas. Y ya vamos a ver por qué. Esta frase que encontramos acá, aquí, esta que está acá. Jesús es más que una imagen. Aquí tenemos, ¿verdad?, la imagen del celular, la que capta el celular. El celular, ¿verdad?, toma fotografías. Me tomo una foto para mí mismo, una selfie, o puedo tomar, ¿verdad?, una con una otra cámara. Capto la imagen, pero esa imagen puede que me diga algo. Regularmente la figura de Jesús se interpreta desde la imagen, y regularmente la imagen del sufrimiento. Hasta el transporte colectivo tiene calcomanías donde aparece Jesús sufriendo con una corona de espinas. Hasta rostro le ponen a Jesús, como que supieran cómo era Jesús en aquel momento. Y eso es una ofensa, ¿verdad?, a la divinidad, una ofensa a Dios. Querer retratar a Jesús como que le tomaron una fotografía, esa es una ofensa. Bien, entonces vemos que Jesús es más que una imagen, porque encontramos a Jesús viviente allí en los evangelios. No encuentro un Jesús muerto, perennemente sufriendo, cargando una cruz. No. Aquí en el pecho muchas veces se anda la imagen de Jesús, ya sea de un metal u otro, crucificado con su cabeza apuntando hacia abajo, con su brazo extendido. Ese no es Jesús, ¿verdad? Pero sí se representa la religiosidad cristiana sometida y somatada, ensangrentada, resignada a no decir nada porque ya está muerto el Mesías. Bien. Pero esas implicaciones de la actitud de Jesús en la vida, ¿verdad?, tiene, hermano, algo que decirnos en cuanto a nuestra participación en la vida. Cristianismo y política es un mensaje, no se lo olvide, por favor. 4 cosas vamos a ver hoy. La primera, ¿verdad?, que sería crítica a la autoridad. ¿Se acuerdan ustedes si en algún momento Jesús criticó la autoridad? Ya vamos a ver eso. Jesús participó, ¿verdad?, en la obra de amor y la justicia, sí. Jesús participó en la no violencia, sí. Y este otro, el compromiso con los marginados, sí. Amén. Vaya, aquí nos estamos ya perfilando que Jesús, sí, hermano, tuvo implicaciones políticas con su actuar en la vida. Jesús no estaba representando, hermano, en aquel momento, ¿verdad?, a un partido político. No, para eso estaban los que, ¿verdad?, le rendían pleitesía al gobierno de aquel momento, que se llamaban los herodianos, que eran los que favorecían
religiosamente a Herodes. Herodes era, hermano, ¿quién? ¿Quién era? El rey. Herodes era el rey. ¿Y el César quién era? El otro rey. ¿Quién era más grande, Herodes o César? El César, porque era el imperio romano. Aquel era, ¿verdad? Como decir el alcalde. Hay un presidente y está un alcalde, ¿verdad? Que son las dos figuras políticas más emblemáticas ¿verdad? En un país. Entonces ahí estaba el presidente, digamos, que era el César, y estaba, ¿verdad?, el alcalde, que era Herodes. Es un decir, ¿verdad? Pero también tenía el calificativo de rey, Herodes. Pero su territorio era menor y, hermano, su recaudación de impuestos también era menor. Entonces, el más grande y el más poderoso era un imperio. Estamos hablando del César. Entonces vamos a ver estos 4 elementos. Hay más, por supuesto, pero nos hemos centralizado en estos 4 elementos que vamos a estar reflexionando en esta mañana, ¿verdad? Ya empezamos, de hecho. Entonces, el tema es cristianismo y política. Bien, empecemos por este. Y vamos a terminar con el primero, ¿verdad? Que vimos al principio. Pero empecemos por este. Busquemos, por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 19. Hagamos un ejercicio de lectura. Me gustaría que algún hermano de este lugar me lo lea, por favor, que se ponga en pie y me lo lea. Un hermano o hermana. Cuando lo encuentre, solo se pone en pie y me lo lea. El primero que lo encuentre, el primero que me pone en pie. Amén. Allá, les puso en pie la hermana. Léemelo, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén, gracias, le agradezco. Mire qué bonito. ¿A qué fue enviado Jesús? Ahí dice. Mire qué bellas palabras escritas en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, ¿verdad? Que dice: ¿a qué vino Jesús? Y es que Jesús, con su actuar en el mundo, nos vino a decir quién es Dios. No es Dios como en el Antiguo Testamento, un Dios guerrero, Jehová de los ejércitos. De los ejércitos. No es cualquiera. De los ejércitos. Aquel guerrero que va adelante. Todos los seguidores de él van detrás con la espada, con el machete. Darse duro, a volar cabezas, brazos, piernas. Es cosa seria eso. Muchas veces uno, hermano, hasta canta, ¿verdad? Cánticos que aluden a la guerra, a la destrucción, a la muerte, sin percatarse de eso. No, si uno comienza ya a pensar, nos vamos a encontrar, hermano, con una simbología de la guerra y que vinculamos a Dios con eso. Los escritores del Antiguo Testamento están vinculados como parte, ¿verdad?, de su vida, tanto a la política, al militarismo y a la religión. Y cuando ellos escribían, llevaban parte de sí también en el escrito. Dios los inspiró, sí, pero está lo humano también allí. Está lo humano en el escrito. Por eso es que resulta, hermano, bien contradictorio de que un escritor haya puesto palabras en Dios diciendo que Dios
había pedido la aniquilación de los niños y de todo, ¿verdad?, ser viviente para poder conquistar la tierra. Si ya había seres humanos viviendo en esa tierra, es porque el mismo Dios había querido que estuvieran allí. No, es que aquí hay implicaciones también dependiendo de las necesidades de las poblaciones. Así actuaban ellos, y en nombre de Dios, por supuesto. Ahora, Jesús nos enseña otro Dios a nosotros. El profeta del Antiguo Testamento nos enseña otro Dios, no un Dios guerrero, sino un Dios de justicia. ¿Se da cuenta usted por qué es que muchas veces no encontramos este tipo de mensajes en otras organizaciones religiosas? Porque no quieren comprometerse con la vida, porque lo más fácil buscan. Así. En cambio, encontramos, ¿verdad?, a Jesús actuando. No, hombre, mire, Jesús nos deja, hermano, una gran lección a nosotros. Jesús nos dice a nosotros, ¿verdad?, cómo debe ser Dios en medio de las personas. Es que la fe se ha perdido porque la iglesia no ha estado actuando en el mundo. La iglesia, para la iglesia, vivir en comunión, ¿verdad?, con Dios es vivir el culto. Ah, qué bonito estuvo el culto. Y de ahí para allá no hay compromiso con nadie, ¿verdad? Hay personas que viven su fe de una manera tan religiosa que para ellos, hermanos, no existe otra cosa sino el ayuno, la oración y la vigilia. De ahí no hay nada más. Eso fue lo que me dijo una vez una persona, un pastor, cuando llegamos a pedir ayuda para atender a unos niños de una comunidad. Nosotros no queríamos que los niños, ¿verdad?, cayeran en el vicio, que los robara el enemigo, pues, y anduvieran después en pandillas. Y eso fue lo que me dijo: nosotros no nos metemos en esas cosas, me dijo. A nosotros nos gusta, me dijo, son los pilares de nuestra iglesia, me dijo. La oración, el ayuno y la vigilia. No, hombre, ahí sí lo podemos ayudar nosotros. ¿Sí? Pero después no les gusta cuando vienen, ¿verdad?, a molestar, cuando llegan a querer extorsionar a uno. A uno no le gusta porque uno muchas veces es promotor también de la violencia. Cuando uno no quiere evitar al violento, nosotros somos promotores de la violencia. El silencio también, hermano, es consecuencia de las cosas que muchas veces pasan. Las cosas malas que pasan, pues, es consecuencia del silencio de la población. Cuando no decimos nada, aunque sepamos cómo están las cosas. Jesús, hermano, nos da entonces una cara distinta de quién es Dios. Cómo se presenta Dios a través del actuar humano. Es que no todo va a descender del cielo, mis queridos hermanos y hermanas, los que nos ven, ¿verdad?, por internet. No todo va a descender de Dios. Hay cosas que el ser humano tiene que hacer. El ser humano tiene que buscar. No todo va a venir del cielo. Por eso Dios le entregó al ser humano la tierra, para que la labrara, para que la cuidara, para que el hermano pudiera vivir bien. Dios nunca le dijo a Caín quitarle la vida a Abel. Fue la misma decisión de Caín, ¿verdad?, por ese rencor, por esa rabia que tenía de su hermano. Abel no quería morir tampoco, porque él quería vivir. Jesús no quería morir. A él lo asesinaron. Juan Bautista tampoco quería morir, lo asesinaron. A Esteban tampoco, no quería morir Esteban. Y lo apedrearon. Lo sepultaron a puras pedradas, hermano.
Y ahí estaba un religioso cuando estaban apedreando a Esteban. ¿De qué lado está la iglesia hoy? De aquellos actos que Jesús, ¿verdad?, comenzó a hacer. Entonces ahí vemos cómo, ¿verdad?, Dios nos enseña estos actos de amor y justicia que lo vemos, ¿verdad?, en los evangelios. Es parte, ¿verdad?, de la acción de Jesús en la vida. La acción de Jesús tiene que ver con el amor, no porque dice, ay, yo los amo a todos, ¿verdad? No, y ya estuvo, y ahí muere. O como dice, es que yo te amo, pero te pego, le dice el hombre a la mujer. ¿Sí? Es que él me ama, le dice la mujer a las demás, ¿verdad?, cuando le ven el ojo morado. Es que él me ama, por eso es que hace eso. Ay, qué amor más feo, le dije la otra, que más despierta. Qué amor más feo ese. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Y algunos cristianos, ¿verdad?, viven, hermano, siendo golpeados por medio del micrófono, violentados, ¿verdad?, pensando que ese es el amor de Dios también. ¿Sí? No, el amor que Jesús presenta es en el trato con sus semejantes. A nadie rechazó Jesús, ni siquiera aquellos, por ejemplo, la Sirofenicia, que era de otra cultura, de otra religión, llegó pidiendo un milagro porque su hija estaba siendo atormentada, y Jesús en un principio se lo negó. No le dijo eso. Y la mujer le dijo, ¿por qué no? Le dijo la mujer, ¿verdad? Así, parafraseando. ¿Y por qué no? Le dijo, si yo también, ¿verdad?, creo de que Dios puede hacer una obra en mi hija. Y se quedó asombrado Jesús. Y dijo, no, también tienen fe estos hombres. Esta mujer también tiene fe. Que se haga tu voluntad. Pues entonces, mire qué bonito. Y ahí vemos el amor. Porque aquella mujer llegó con una gran necesidad. Y muchas iglesias hoy no ayudan a los demás porque no son de ellos. No dicen nada, se quedan callados, viven en su reinito ahí, ¿verdad, hermano? Cuidando a su rey, que es el pastor o pastora. De ahí no ven para afuera. O el apóstol, ¿verdad?, como el que está en México. Bueno, pero Jesús sí ejerció. Este es el cristianismo. El cristianismo tiene que ver con el amor y la justicia, ¿verdad? Amén, iglesia. Amén. Veamos también otro. Compromiso con los marginados. Aquí, hermano, el orden, ahí hay un número, pero no lo hubiera puesto. El 12 de este. Compromiso con los marginados. Alguien que me ayude con 2 versículos nada más. Hoy un hermano o hermana de este lado. Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36. Solo una hermana o hermano de este lado. A ver, solo uno. Amén. Solo uno. Póngase en pie y me lo lee, por favor. Ya puse en pie. Gracias. 35 y 36. Bueno, mire qué interesante el texto que acaba de leer nuestra hermana. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Vemos entonces que la vida de Jesús tiene un compromiso con la vida. A eso nos manda Dios también en nosotros, a responder ante aquella realidad del otro. Ser insensible, hermano, no es de cristianos. ¿Usted cree que a Jesús no le dolía todas las cosas que estaban sucediendo con la gente más desfavorecida en su tiempo?
Jesús era un ser humano muy sensible, muy sensible. Es como cuando, hermano, a uno le inquieta algo, ¿verdad? Y está en su corazón querer hacer algo. Ahí está en su corazón eso aquí. Como algo calentito, ¿verdad? Como algo que le quema en su interior. Y de estas personas hay muchas en el mundo. Y unas están refugiadas en lo religioso. Otras en la parte social. Andan colaborando, andan sirviendo a los demás. Un día de esto me encontré a unos de los que son de esos grupos de ayuda de primeros auxilios, ¿cómo se llaman? De socorro. ¿Cómo? Creo que era Cruz Azul, fíjense. Hoy hay un montón de cruces, ¿verdad? Cruz Roja, Cruz Verde, Cruz Blanca, Cruz Azul. No me acuerdo qué, pero ahí estaban pidiendo colaboración. Andaban unas monedas en el parque, me agarró. Y digo yo, bueno, sí, está bien, porque andaban pidiendo para el combustible del vehículo. Andaban identificados y andaban varios, no. Ajá. Pero bien, lo que quiero decirles es que hay, ¿verdad?, personas que tienen en su interior el deseo de colaborar y sirven a pesar de sus necesidades. Ellos están colaborando, están sirviendo. Entonces, esto es bien importante porque Jesús también era un ser muy sensible ante la vida, ante los grupos más sufrientes de aquel momento. De esta misma forma, el Evangelio comenzó a impactar políticamente porque todos los creyentes comenzaron a ver que los demás también necesitaban, ¿verdad?, ayuda. Y había una gran cantidad de pobres, hermanos, esclavos, ¿verdad?, que vivían en una situación bien precaria. Y Jesús, hermano, nos enseña a nosotros con hechos reales, con acciones, que es lo mejor que debe de suceder en la vida. Muchas veces la marginalidad forza a las personas a robar. La vez pasada, no sé si ustedes recuerdan, leímos un texto aquí en la iglesia. Era de un proverbio que dice de que si usted está en peligro de muerte porque tiene hambre, que robe, pero que trate de no ser descubierto. Porque si lo agarran, entonces ya se lo llevó y no lo trajo. Entonces, muchas veces, como le digo, la marginalidad lo hace, ¿verdad?, ser humano a hacer cosas quizás que nunca, hermano, había pensado hacer. Las mismas necesidades. Jesús sabía muy bien eso. ¿Se recuerda usted, hermano, cuando venía una caravana? Porque la viuda de Naín traía a su hijo muerto. Era una viuda y su hijo muerto, el único hijo que tenía. Esa marginalidad que iba a vivir esta mujer suponía o se prostituía o mendigaba. Dos formas de poder sobrevivir. Una más humillante que la otra. Pero lo que vemos que Jesús, hermano, se solidariza con ella y le resucita al hijo para que le ayude, para que esté con ella, para que, hermano, no tenga, ¿verdad?, que irse a la calle. No, Jesús lo vemos comprometido, ¿verdad?, con aquellas personas de mayor necesidad. Amén, iglesia. Esto, por supuesto, tiene una implicación política. Esto tiene una implicación política. ¿Por qué? Porque muchas veces la marginalidad no es una cuestión o un efecto de la naturaleza. Porque la marginalidad también es provocada. Solo doy un ejemplo. Muy actual. Es conocido por todos nosotros como pueblo salvadoreño que somos, que desde la antigüedad, cuando vinieron los españoles, comenzaron a conquistar las tierras, ¿verdad?, planas, donde vivían ciertos grupos de personas, ¿verdad?, los famosos autóctonos, mal llamados indios, y ante el avance de las colonias, ante el avance de las colonias, entonces ellos comenzaron a migrar a las montañas.
Y estando ahí en las montañas, ellos buscaron la forma de sobrevivir. Y sobrevivían con frutas, verduras. Era la forma de sobrevivir de ellos. Y allá, hermanos, querían ver también cómo hacían, ¿verdad?, sus riquezas. Y venían con sus bolsas, con sus canastos, a vender productos a las calles principales de las capitales, ¿verdad?, de los centros de los movimientos, los tianguis, pues. Y se sentaban ahí, se llegaban a una esquina, ponían su canastito, ¿verdad?, o vendían carbón. Ahí viene la canción del carbonero. Y ahí se ponían con sus canastitos llenos de jocote, otros de mango, ¿verdad?, otros de todo un poquito. Ya pasaba la gente, les compraba. Y así se fue haciendo las ventecitas allá en el centro de San Salvador, ¿verdad? En cualquier parte, en cualquier pueblo vamos a encontrar nosotros esa misma dinámica. Y hay ancianitos. Por ejemplo, una vez aquí en el parque, en el San Martín, vi a una señora, ¿verdad?, con unos whisky, pero ella está bien ancianita, bien ancianita. Y le digo, ¿y cuánto? ¿A cómo los tiene? A tanto. Ya son los últimos. Y se los compramos. Le ayudamos. ¿Quién le va a dar trabajo a ella? Dígame usted. Una vez mi mamá se peleó con una señora, llevaba un ancianito que a pura pena se meneaba, y iba con su bordoncito toda la mañana, 4:30 de la mañana, subiéndolo al bus al señor para que fuera a pedir aquí al centro. Mi mamá le dijo, ¿y por qué hace eso, mujer injusta? Esta es la edad que debe estar descansando este hombre. No, le dice, si viera que él es que nos regaña y nos grita que lo dejemos ir a trabajar. Si él es el que nos necia, si nosotros lo podemos en la casa. Pero si se siente bien. ¿Ven? Mire qué interesante, pues. Y vamos a ver a muchas personas, hermanos, que de ellos quizás ya no le ayuda a nadie más. Muchas veces uno pone su esperanza en los hijos, ¿no? Ay, tal vez mi hijo, no, mira, quiere a robarle llega uno, ¿no? A quitarle llega uno a la casa y ¿tenés algo aquí de comerle? Y abriendo la red. No, nada le llega a uno, hermano. Entonces, lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Es que la marginalidad es provocada por otros entes humanos. Si usted le quita el trabajo a un vendedor de allá y no le da una alternativa viable, entonces usted está creando delincuencia más adelante. Usted va a crear un caos. Yo pensaba que bonito sería que los políticos se pusieran a pensar, voy a crear una fábrica para sacar a todos los vendedores de la calle y darles un trabajo digno allá con todas las prestaciones de la ley. Allá que hagan cualquier cosa, hacemos un contacto, ¿verdad?, allá con los europeos, no sé con quién, para que compren lo que ellos produzcan. ¿Verdad? Yo pensando en mi locura, ¿verdad?, como alguien que reflexiona sobre las cosas y la problemática social. Pero nadie ha hecho eso. Difícil. Entonces, ¿quién crea la marginalidad? Los seres humanos, ¿verdad? No les dan alternativas viables. Y Jesús, hermano, procura, ¿verdad?, ayudar entonces a estas personas. Es importante ayudar también a las personas. ¿Amén, iglesia? Bien. Mire qué bonito también. Jesús estaba en contra de la violencia. Jesús dice, miren, a través de la espada no podemos lograr nada. Lo que vamos a lograr es muerte. De hecho, a Jesús llegaron a arrestarlo, ¿verdad?, con el machete desenvainado. Y Jesús, hermano, no permitió que mataran a nadie. Aquí estoy yo, dijo él. A mí captúrenme. ¿Ah? No permitió que mataran a nadie. Entonces, la no violencia. Mateo 5:44, alguien de este lado que me lo lee, por favor. 5:44. Amén. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los
aunque os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén, gracias, le agradezco. ¿Significa esto que Jesús estaba en contra de la justicia? Porque hay mucha injusticia también, ¿verdad? Por eso es que dice también que estuve en la cárcel y me visitaste. Entonces, ¿qué significa esto? De que Jesús no estaba en contra tampoco, ¿verdad?, de la justicia, de la ley. Pues si alguien comete una injusticia, bueno, que pague por ello, ¿verdad? ¿Sí? Si alguien se roba, ¿verdad?, le roba al pobre hermano allá los únicos ahorros que tenía, entonces que se busque, ¿verdad?, la forma de cómo puede este hermano resarcir su pérdida y el otro cómo pagarlo. Entonces Jesús era una persona que invocaba la no violencia. En cambio, en el Antiguo Testamento encontramos una violencia bien marcada. Pero aquí no, aquí encontramos algo distinto. Jesús, hermano, procura evitar la tragedia. A Jesús le duele el dolor del otro y procura aliviar ese dolor. Lo que sufren, el ciego sufre porque no ve, lo sana, le devuelve la vista. Y así encontramos una serie de acciones porque Jesús no quiere, hermano y hermana, no quiere la violencia. ¿Usted cree que a Jesús le gusta que el hombre llegue tomado, ¿verdad?, del trabajo, se va a la cantina, de la cantina, ¿verdad?, se va a la casa a molestar, a pegarle a los hijos, a molestar a la mujer, y después se queja que, ¿verdad?, la mujer está loca? Disculpe la expresión, ¿verdad?, pero muchas veces eso se dice. Una expresión muy común, porque la mujer le reclama tanto, pero no se da cuenta el hombre que él es el que está provocando, ¿verdad?, estas cosas. Entonces la no violencia viene de Jesús. Nosotros tenemos que ser, hermanos, anunciadores de la paz. No, hermano, estamos en contra de la ley. La ley está para que se ejerza, pero legalmente. Pero sí estamos en contra de la violencia en el sentido de la injusticia. Estamos en contra de la injusticia. Sí, eso sí. No podemos nosotros tomar armas y decir, ¿verdad?, nos vamos a defender y vamos a matar a los demás porque estamos replicando la violencia. La violencia engendra más violencia, hermano. Más violencia. Entonces, por ejemplo, si a mí me daña, yo voy a querer vengarme. La mayoría de las películas que vemos nosotros de Hollywood, ahí encontramos la venganza. En algunos países, como por ejemplo allá, hermano, en Rusia, eso de la venganza es hasta cierto punto tolerable. El derecho humano no cabe mucho. Pero lo que quiero decir, hermano, con esto es que la no violencia debe de ser también parte de nuestro evangelio, de la buena nueva. La guerra, si hay un país, si a este presidente se le ocurre el día de mañana, porque muchas veces cuando ya destruyen a sus enemigos y ya no tienen enemigos que señalar para que la sociedad se fije en el enemigo y no en los males que ellos están haciendo, entonces puede ser de que crea la figura de un enemigo y diga, nos vamos a pelear con Honduras. Así que le pedimos, ¿verdad?, a la sociedad que se una con nosotros y que nos armemos y vayamos a pelear contra Honduras. Ellos son nuestros enemigos, hermanos. Y yo le digo algo, ¿son los hondureños nuestros enemigos? No, son nuestros hermanos también. Toda la humanidad son nuestros hermanos. Los de Suecia y Suiza son nuestros hermanos. Los españoles, norteamericanos, aunque estos, ¿verdad?, tengan estos síntomas de racistas, hermanos, tienen que darse cuenta que nosotros, los seres humanos, procedemos de un solo linaje. En la Biblia encontramos que es de Adán y Eva, de ahí procede la humanidad, todos somos hermanos. Entonces, proclamar la no violencia es muy importante para nosotros. No a la guerra, no a la guerra, no a las armas. Por eso yo, por lo menos, cuando los gobiernos le dan más, ¿verdad?, del financiamiento que es hermano, lo que nosotros pagamos de impuestos, viene el gobierno y dice, bueno, todos estos billones de dólares que recogemos entre los impuestos los vamos a repartir en todas las necesidades del Estado. Pero si viene el gobierno y dice, le quitamos a la educación y le damos, ¿verdad?, al ejército más, le damos para comprar armas, le damos para esto otro, entonces estamos desfavoreciendo
hermanos y hermanas, lo que puede aliviar a nuestra sociedad, sacarla de la ignorancia. Y entre muchas cosas, la educación puede formar el corazón del hombre, porque estamos hablando del alma, del ser, del hombre que le hace. Pero si yo vengo, hermano, y comienzo a armar más, ¿verdad?, a los soldados, al ejército, o sea, ¿qué estoy pensando para el futuro? ¿Qué estoy pensando para el futuro? Yo tengo que ser consecuente con mi fe. Jesús, hermano, decía no a la violencia. Y esto supone también una resistencia. Jesús estaba oponiendo aquel régimen de su momento, ¿verdad? Cuando los gobernantes invierten más en la seguridad, es porque esa misma seguridad la va a ocupar para reprimir cuando se reclama. Y esto sucedió hasta con la vida de Jesús. Bien. Y por último tenemos esto, que tenía que ser el primero: la crítica a la autoridad. Jesús dijo, hipócritas, les dijo, fíjense. ¿Quiénes eran las autoridades? Ahí tenemos dos partidos políticos, los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran dos partidos políticos de aquel momento, que gobernaban la forma de pensar y de hacer la vida. E imponían cosas, ¿verdad?, de la ley que tenían que hacer, la fuerza. Vino Jesús y le dijo, bueno, ustedes que son bien hipócritas, les dijo. ¿Qué es? Mire, les dijo sepulcro blanqueado. Que miren por fuera, hasta usan de esas lociones bien carísimas. ¿Cuál es una loción cara? Ni la conocemos. ¿Ah? De la Chanelis. ¿O cuál? ¿De la Higo? ¿O cuál? La Ésica. La Ésica. Sí. O la 7 machos, ¿cuál es? El 7 machos, así le dicen también. No, y la vez pasada vi un hermano que había herido en una loción bien fuerte, le echaba alcohol, era usted. ¡Ay, hola madre! Porque alcohol era. Pero bueno, hay una crítica aquí. Los cristianos podemos también elaborar críticas cuando las cosas nos estén haciendo bien. Aquí encontramos un rótulo. Dice no a la minería. Si Jesús hubiese estado en nuestro tiempo, si hubiese dado cuenta de que hay un proyecto que va a contaminar las aguas, que son las que nos dan a nosotros el sustento diario, podemos vivir sin alimentarnos varios días, pero no sin tomar agua. El agua, hermano, es vital para vivir. Pero si las aguas se contaminan, le aseguro que nos acabamos nosotros mismos. Los que tienen una gran cantidad de dinero, ellos bien pueden migrarse y irse para otro lugar, que aquí ya no sirve la vida. Bueno, hay un rico que quiere hacer una colonia en Marte, un millonario de Estados Unidos. ¿Por qué están acabando el planeta? Ya andan buscando por otro lado. Qué delicado. ¿Qué hubiese sido si Jesús hubiese estado aquí, verdad? Y si hubiese dado cuenta de tanta pompa que hay, hermano, hipócrita le hubiera dicho, sepulcro blanqueado. Igual, le hubiera dicho igual. Porque allá andan en sus carros de lujo, cuidado por un montón de guardaespaldas, con trajes, hermano, que parecen pingüinos, ¿verdad? Hombre, a pura pena caminan, bien estiraditos, andan, bien planchaditos, con grandes ramblas, grandes carrazos, bien blindados parecen. Bueno, hasta en helicóptero andan, hombre, trayendo un lugar para otro. Jesús lo hubiera criticado también. Que no nos extrañe entonces que surjan dentro del pueblo cristiano personas que alcen la voz cuando las cosas no están bien. Como dijo Pedrito una vez, ¿verdad?, que es más importante obedecer a Dios que a las autoridades. Pablo dijo también, hay que orar por ellos, porque la autoridad está
para hacer el bien al que hace el bien, y está con la espada para, ¿verdad?, apartar al que está haciendo el mal. ¿Sí? Pero si las cosas se tergiversan y el que debe de ejecutar el bien al que está haciendo el mal y no lo hace, entonces estamos, ¿verdad?, en la apertura para poder decir algo, ¿verdad?, como una crítica. Alto que las cosas no son así. Nosotros somos cristianos y estamos vinculados con la vida. ¿Sí? No somos políticos directamente como ellos, pero sí somos seres humanos que sentimos y somos también luz en medio de las tinieblas. Dios quiere que actuemos, Dios no quiere que nos durmamos, Dios quiere que actuemos, que vivamos la fe, una fe viva, una fe que alumbre en la oscuridad, en tiempos difíciles, cuando las cosas, hermano, a Dios ya no le parecen bien. Si no hay almas, oiga bien lo que le voy a decir, y con esto cierro. Si no hay almas que no alcen su voz cuando la oscuridad nos esté gobernando, entonces no está Dios con nosotros y nosotros estamos con Dios. Y si hay una alma que alce su voz, porque de verdad las cosas ya no se soportan, alegrémonos, porque hay alguien sensible todavía, que escuche el sentir de Dios en medio de la mañana. El que tenga oído por el que. Gracias, Señor.